Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en el mundo del café. Esa bebida, bueno, oscura, intensa, que marca el ritmo diario de medio planeta. Casi nada. Para guiarnos tenemos extractos de un artículo enciclopédico muy detallado. La idea es explorar juntos esa historia increíble, la biología, el impacto cultural, económico, todo. Un viaje completo, desde la planta a la taza global. Exacto. Y mira, dejemos un momento la leyenda esa del pastor Caldi y sus cabras Cabras. saltarinas. Que es bonita, pero leyenda al fin y al cabo. Eso. La historia documentada, la seria, nos lleva a Yemen, siglo XV. Allí, en círculos sufíes, ya se tostaba y preparaba café. Muy parecido a como lo hacemos hoy, ¿eh? Lo usaban en sus ceremonias. Y de ahí, claro, empezó la expansión. ¿Qué bautizarlo? ¿Para quitarle el estigma de bebida musulmana? Sí, esa anécdota es genial. Y luego, claro, la expansión colonial. A Asia, a América. Los neerlandeses jugaron un papel clave y bueno, su introducción en Brasil fue decisiva, ¿no? Absolutamente. Y esa expansión marca una transformación brutal, de ser algo regional, casi ritual, a convertirse en una de las mercancías globales más importantes. Mueve economías, cambia culturas. Es increíble. Y en el corazón de todo, biológicamente hablando, tenemos dos especies reinas, ¿no? Por un lado, Coffea arábica. El arábica, originario de Etiopía, el más valorado por su sabor, su aroma más complejo, ¿verdad? Exacto, más suave, más aromático. Y por otro lado, Coffea canephora, que conocemos como robusta. Ese es Más duro, ¿no? más resistente. En muchas mezclas y en el espresso italiano tradicional, por ejemplo. Ah, mira, y para que nos hagamos una idea de la magnitud, Brasil. Solo Brasil produce casi un tercio de todo el café del mundo. Una barbaridad. Y esa historia de expansión está llena de anécdotas casi de película, como lo de Baba Budán, el sufí que, dicen, sacó semillas de contrabando de Yemen. Escondidas en la ropa, ¿sí? 7 semillas, rompiendo el monopolio árabe y llevándolas a la India. Increíble. O piensa en Estados Unidos. Después del motín del té de Boston, beber café se volvió casi un acto de patriotismo. Claro, un rechazo al té británico. ¿Eso disparó el consumo allí? Totalmente. Pero a ver, ¿cómo llega esa semilla, sea de contrabando o por política, a ser la bebida que tenemos en la taza? Pues es un proceso, ¿eh? Muy cuidado. Cada paso influye. Primero, el procesado de la cereza. ¿Lo de vía húmeda o seca? Eso es. Y esa elección ya marca mucho el perfil final. La acidez, el cuerpo de la bebida. Luego, el tueste. Eso es un arte, ¿no? Totalmente. El calor transforma los azúcares, los ácidos, se crean cientos de compuestos volátiles. Ahí nace el famoso cafeol. El responsable de ese olor inconfundible. Uno de los principales, sí. Y finalmente, la molienda, que tiene que ser la adecuada para el método de preparación que vayas a usar. Y métodos, hay un montón. Desde la presión del espresso, que saca esa bebida concentrada con su crema, Esa espuma densa, aromática. Exacto. hasta el goteo, el filtro de toda la vida, o la infusión en frío, que ahora está tan de moda. Y luego están las rarezas, ¿no? Que llevan el procesado a otro nivel. Ah, sí, el kopi luwak de Indonesia. Granos que han pasado por el estómago de una civeta. Ese mismo. O el Black Ivory de Tailandia, con elefantes. Son ejemplos extremos, claro, de cómo intervenir en el proceso crea productos, de nicho y carísimos. Curiosísimo. Y todo este cuidado, toda esta cultura que se ha creado alrededor, se ve en lo social, ¿no? El famoso coffee break. Pues parece que tiene origen en Wisconsin, fíjate, a finales del 19, impulsado por trabajadoras inmigrantes noruegas en Stoughton. Qué bueno. Pero no siempre fue tan aceptado, ¿verdad? Hubo prohibiciones. Sí. Al principio religiosas en el mundo islámico, pero también políticas. Federico el Grande, en Prusia, lo prohibió. ¿Por qué? Pues no le gustaba que el dinero saliera del país para importar café. Prefería que la gente bebiera cerveza. Vaya. Esa preocupación económica te tenía Federico. Sigue siendo clave hoy, pero con sus sombras, ¿no? Es vital para millones de familias en países productores. Millones, sí, en países en desarrollo. Pero a la vez, muchos caficultores viven en la pobreza. ¿Qué pasa con iniciativas como el comercio justo, el fair trade? Bueno, el Fair Trade nació en los 80 más o menos, como un intento de asegurar precios más estables y justos con una prima social para los productores. ¿Y funciona? Es una herramienta útil para muchos, sin duda, pero su impacto global real, su efectividad,
Digamos que sigue siendo tema de debate y análisis constante. Lo que no se debate es el consumo. Que es masivo. Masivo. Y curiosamente, los mayores consumidores per cápita son los países nórdicos. Finlandia a la cabeza. ¿En serio? Los nórdicos, sí. Y en Estados Unidos, como decías antes, el consumo ha tocado techo recientemente, máximos de las últimas 2 décadas. Y todo este consumo tiene un coste ecológico, imagino. Claro, se pasó mucho del cultivo tradicional a la sombra, que es más biodiverso, al cultivo intensivo al sol a partir de los 70, Más rendimiento, pero más deforestación, más agroquímicos. Y además el café necesita muchísima agua. Unos 140 litros se calcula para producir una sola taza. 140 litros. Es increíble pensar en todo lo que hay detrás de algo tan normal como tomar un café. Y ya en la taza, ¿qué es lo que nos afecta? Lo más conocido es la cafeína, claro. Es el componente estrella, sí, un alcaloide. Lo que hace es bloquear los receptores de adenosina en el cerebro. Y por eso nos quita el sueño, nos espabila. Exacto, reduce la sensación de cansancio. Pero ojo, la cantidad varía mucho. Un espresso tiene más cafeína por volumen que un café de filtro. Pero como la taza de filtro es más grande, Ahí está. Al final puedes acabar tomando más cafeína total con el de filtro. También están los efectos digestivos que algunas personas notan. el efecto laxante, sí. Eso es. Pero en general, para adultos sanos, un consumo moderado, 3-4 tazas al día, se considera seguro. Incluso hay estudios que sugieran posibles beneficios para la salud. Bueno, queda clarísimo. El café es muchísimo más que una simple bebida para despertarse por la mañana. Es historia líquida, ¿sí? Rutas comerciales, biología pura, cultura, economía, todo mezclado en una taza. Tal cual. Su viaje desde África y Oriente Medio a cada rincón del mundo es un espejo de cómo funciona el comercio global, el colonialismo, la adaptación cultural, la innovación. Y hoy sigue siendo un pilar económico fundamental y parte de nuestra rutina, sostenido por una cadena de producción súper compleja y, bueno, a menudo muy desigual. Hemos repasado de todo, desde leyendas y contrabandistas, su papel en revoluciones, cafés exóticos como el de Civeta, hasta prohibiciones reales. Una historia potente, la verdad. Sin duda. Y para terminar, una reflexión que me surge de las fuentes. Mencionan un desafío enorme: el cambio climático. Amenaza regiones cafetaleras clave como Etiopía o Nicaragua. Podrían perder gran parte de sus tierras aptas para el arábica, el más apreciado. Es una amenaza muy real, sí. Así que la pregunta es, ¿cómo será el futuro del café que conocemos y que tanto nos gusta? ¿Qué innovaciones, qué adaptaciones harán falta para que podamos seguir disfrutando de esta bebida global frente a esa presión ambiental? Ahí lo dejamos. Hola. Hoy nos metemos de lleno en un tema fascinante ahí arriba. Los cinturones de radiación de Van Allen, basándonos en la información de un completo artículo de Wikipedia. Un tema clave, sí señor. Vamos a explorar qué son estas zonas, cómo supimos de ellas y por qué son una especie de espada de doble filo, un escudo vital para la Tierra, pero también un peligro ahí fuera. Empezamos este análisis. ¿Vamos allá? Entonces, ¿cómo se descubrió que existían estas barreras invisibles? Porque, aunque ya había ideas antes, ¿no? A finales del 19. Correcto. Ideas había, pero la confirmación, digamos, la prueba científica, llegó ya en 1958, Ah, con la carrera espacial. exacto. Primero con datos del Sputnik 2 soviético, que llevaba detectores, y casi inmediatamente después los satélites estadounidenses Explorer 1 y 3. Los Explorer, claro. Y ahí James Van Allen fue clave interpretando esos datos. Por eso llevan su nombre. Fue un descubrimiento, vamos, fundamental de esa primera era espacial. Vale, ¿y qué son exactamente? ¿Una especie de nube de partículas o algo así? Imagina el campo magnético de la Tierra como una red invisible gigante. Pues los cinturones son zonas donde partículas cargadas con muchísima energía quedan atrapadas. ¿De dónde vienen esas partículas? La mayoría vienen del viento solar, ese flujo constante que emite el Sol, y algunas también de rayos cósmicos, que vienen de mucho más lejos. Entiendo. ¿Y quedan ahí atrapadas? Sí, rebotando de un polo magnético a otro. Y esto funciona como un escudo. Es crucial porque desvía gran parte de esta radiación peligrosa.
protege nuestra atmósfera y, bueno, la vida aquí abajo. O sea que son buenos en principio. Son vitales. Hay dos cinturones principales, bien definidos, que se extienden desde unos 640 kilómetros hasta casi 60.000 kilómetros de altitud. 60.000. Vaya. ¿Y son iguales o diferentes? Tienen una estructura clara. Sí, está el cinturón interior, que es el más cercano. Ese va más o menos entre 1.000 y 12.000 kilómetros. ¿Y qué hay ahí? Ahí, sobre todo, hay protones con una energía altísima. Hablamos de más de 100 MeV, capaces de atravesar bastante blindaje. Y también electrones energéticos. Y ahí pasa algo curioso, ¿verdad? Lo de la... Eso, la anomalía del Atlántico Sur, justo ahí. ¿Qué es exactamente? Pues es una zona donde el campo magnético terrestre es como más débil y está más hundido hacia la superficie. Ujú. Y eso hace que ese cinturón interior se acerque más a la Tierra justo sobre esa zona del Atlántico Sur. La radiación es más intensa a altitudes más bajas. Afecta a satélites, claro. Incluso se han visto cosas raras ahí dentro, ¿no? Como patrones. Sí, fíjate, se observaron unos patrones como rayas de cebra. Aún no está del todo claro por qué se forman. Es curioso. ¡Fascinante! Y más allá de este cinturón interior, está el otro. Más lejos, sí. Entre unos 13.000 y 60.000 kilómetros está el cinturón exterior. ¿Y ese? Ese es distinto. Está formado principalmente por electrones, también de alta energía, pero es muy dinámico. Dinámico. ¿Cómo? Pues que su tamaño y la cantidad de partículas que tiene cambian muchísimo. Depende mucho de la actividad del Sol. Si hay una tormenta solar fuerte, este cinturón puede hincharse o cambiar drásticamente. Vaya. ¿Y cómo llegan las partículas hasta ahí? Se cree que es una combinación. Por un lado, partículas que migran lentamente desde zonas más externas del espacio, y por otro, procesos de aceleración que ocurren ahí mismo, localmente. Y entre los dos cinturones hay un espacio. Mencionaste un hueco. Sí, hay una zona, una especie de valle con muchas menos partículas energéticas, una zona segura, podríamos decir, entre comillas. ¿Y se sabe por qué existe ese hueco? ¿Por qué está más limpio? Pues la teoría más fuerte apunta a unas ondas de radio de muy baja frecuencia, las VLF. ¿Ondas de radio? Sí, y lo más curioso es que podrían generarse aquí, en la Tierra, ¿Cómo? por los rayos de las tormentas eléctricas. Esas ondas viajarían hacia arriba y al interactuar con las partículas del cinturón, las dispersarían como si las barrieran de esa zona. Anda. ¿Qué conexión tan inesperada entre las tormentas y el espacio? Totalmente. Y no es la única sorpresa. ¿Ha habido más? Pues sí, en 2013, las ondas Van Allen de la NASA, que se lanzaron específicamente para estudiar esto, Ajá. detectaron algo increíble. Un tercer cinturón. Temporal, eso sí. ¿Un tercero? ¿Cómo? Apareció después de una tormenta solar muy potente. Estaba lleno de electrones con una energía brutal, moviéndose casi a la velocidad de la luz. Ultrarrelativistas los llamamos. ¡Wow! ¿Y cuánto duró? Pues apenas unas 4 semanas, luego desapareció. Pero fue, vamos, una demostración de lo complejo y dinámico que es todo esto ahí arriba. Claro, es que toda esa energía atrapada tiene que tener consecuencias. Si por un lado es un escudo, por el otro es un peligro, entonces. Absolutamente. Para los satélites es un entorno muy hostil. ¿Por la radiación? Exacto. Los componentes electrónicos, sobre todo los modernos, que son tan pequeños, se pueden dañar si pasan mucho tiempo ahí. Necesitan blindaje o, bueno, planificar las órbitas para evitar las peores zonas. ¿Algún ejemplo? ¿Algún satélite que haga eso? Pues mira, el telescopio espacial Chandra, por ejemplo, apaga algunos de sus instrumentos más sensibles cuando cruza las partes más densas de los cinturones. Claro, porque dependemos muchísimo de esos satélites. Para todo, GPS, comunicaciones Para casi todo hoy en día sí. y para los humanos. Las misiones Apolo tuvieron que cruzarlos para ir a la Luna, ¿no? Eso no fue un problema. Sí, fue una preocupación muy seria. La exposición prolongada a esa radiación sería muy peligrosa. Aumenta el riesgo de cáncer y otros problemas de salud a largo plazo. ¿Y cómo lo hicieron? Pues minimizaron el riesgo. Cruzaron los cinturones muy rápido y por trayectorias que se eligieron con mucho cuidado para pasar por las zonas donde la radiación era menos intensa. O sea que para futuros viajes más allá de la órbita baja... Es un factor clave a tener en cuenta, sin duda. Para ir a Marte, por ejemplo. Antes has mencionado partículas muy energéticas, pero ¿hay algo más exótico atrapado ahí? Pues aquí viene quizá lo más sorprendente. Algo que,
bueno, nos obliga a replantearnos un poco la física de nuestro vecindario espacial. ¿El qué? A ver, Resulta que en 2011 se confirmó que los cinturones no solo atrapan materia normal, sino también antimateria. antimateria. Como en las películas. Bueno, sí, pero, a ver, en cantidades minúsculas. Concretamente, antiprotones. Se detectaron sobre todo en la zona de la anomalía del Atlántico Sur y en cantidades mucho mayores de lo que se esperaba encontrar. Pero, ¿antimateria natural cerca de la Tierra? ¿Cómo llega ahí? ¿O cómo se forma? La idea es que se produce cuando rayos cósmicos, de los que vienen de fuera, con muchísima energía, chocan contra los átomos de la atmósfera, arriba del todo. ¿Y el campo magnético también atrapa eso? Parece que sí. La cantidad total es ínfima, ¿eh? Que nadie piense en naves espaciales con eso mañana. Pero el simple hecho de que nuestro campo magnético pueda confinar antimateria es fascinante. Supongo que ha dado pie a ideas. Sí, claro. Ha generado especulaciones sobre si se podría usar para propulsión espacial en un futuro muy, muy lejano. Pero vamos, recolectarla sería un desafío tecnológico enorme, casi ciencia ficción hoy por hoy. Increíble. Entonces, para recapitular un poco, los cinturones de Van Allen son como, bueno, las dos caras de una moneda. Eso es. Por un lado, un escudo protector esencial, formado por estas partículas atrapadas por el campo magnético, pero por otro, una zona de alta radiación peligrosa para nuestra tecnología y para los viajes espaciales tripulados. Exacto. Y además hemos visto que son súper dinámicos y que todavía guardan sorpresas, como ese tercer cinturón temporal o, bueno, lo de la antimateria. Queda mucho por aprender, parece. Muchísimo. Y eso nos lleva a una reflexión final, quizás. Han surgido ideas, algunas teóricas, otras más experimentales, al intentar mitigar el peligro. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, usar cables conductores muy largos en órbita para descargar partículas, o emitir activamente ondas BLF para intentar limpiar o drenar zonas de los cinturones, para facilitar la exploración o proteger mejor los satélites. Suena ambicioso. Lo es. Pero aquí viene la pregunta. Si estamos hablando de alterar, aunque sea un poco, una característica natural que forma parte del escudo que protege nuestro planeta entero, ¿cuáles podrían ser las consecuencias imprevistas? Claro, tocar algo tan complejo. Exacto. Es una pregunta importante y que sigue abierta mientras continuamos analizando todos los datos que tenemos de misiones como las Van Allen Probes y las que vengan. Es un equilibrio delicado ahí fuera. Iniciamos este análisis de Iván Pavlov, una figura que, bueno, va mucho más allá de la imagen típica esta de los perros y las campanas, ¿verdad? Totalmente. Es mucho más complejo. Vamos a usar información de Wikipedia para entender mejor al fisiólogo, al investigador y también al hombre que vivió una época muy convulsa en Rusia. Exacto. La idea es sacar lo esencial, su vida, su trabajo, el Nobel, el condicionamiento y su legado, claro. Pues sí, su historia arranca en Riazán. Era hijo de un sacerdote ortodoxo, fíjate, y tuvo un accidente de pequeño, por lo visto, que retrasó su entrada en la escuela. Vaya, pero parece que ya apuntaba maneras, ¿no? Se habla de un instinto por la investigación desde niño. Sí, eso dicen las fuentes. Y de hecho dejó la carrera religiosa, se decantó por la ciencia, muy influido por figuras como Sechenov. Pavlov lo llamaba el padre de la fisiología rusa. Casi nada. Claro, una influencia potente. Y bueno, se formó en San Petersburgo, ciencias naturales, luego medicina. Y sus primeros trabajos ya iban por ahí, ¿no? Nervios, circulación. Eso es, estudió los nervios del páncreas, el sistema circulatorio. Y luego, una etapa clave fue en Alemania, en Leipzig, en Breslau. ¿Qué hizo allí? Perfeccionar técnicas, quizá. Justo, perfeccionó una técnica bastante conocida, la bolsa de Heidenheim, o bueno, también se la llama bolsa de Pavlov. Ah, ¿en qué consistía eso? Suena técnico. Pues básicamente era una cirugía. Se aislaba una parte del estómago del perro, pero manteniendo los nervios conectados, y se creaba una especie de bolsillo exteriorizado. Entiendo. Para poder estudiar los jugos gástricos sin tener que sacrificar al animal cada vez, supongo. Exacto.
Permitía estudiar la digestión a largo plazo en un perro sano. Era una alternativa a la vivisección, que era lo habitual. Pero claro, solo te daba una foto fija del momento. Una forma de ver el proceso en marcha, de forma crónica. Vale, vale. Y esto fue clave porque al volver a Rusia, su trabajo sobre digestión le dio fama mundial. Precisamente. Y aquí un detalle importante que a veces se olvida. El Premio Nobel de 1904 se lo dieron específicamente por la fisiología de la digestión. O sea, no por el condicionamiento que todos conocemos. No, no, fue por la digestión. Sus métodos, estas bolsas, las fístulas que usaba para observar dentro, fueron revolucionarios para entender cómo funcionaba todo el sistema. Qué curioso. Lo que le dio el Nobel no es por lo que pasó a la historia popularmente. El condicionamiento vino después, ¿no? Y de forma un poco casual. Así es. Fue una observación, digamos, colateral. Se dio cuenta de que los perros no salivaban solo con la comida delante. Salivaban antes. Antes, ¿Cómo? pues al ver al técnico que les traía la comida. Simplemente su presencia ya les hacía salivar. Eso le picó la curiosidad, claro. Y ahí empezó a investigar más a fondo con su asistente Tolochinov sobre 1901. Y aquí es donde entra el mito de la campana. Pero no era solo eso, ¿verdad? Para nada, eso es una simplificación. Usó de todo: metrónomos, silbatos, diapasones, luces, incluso pequeñas descargas eléctricas. Vaya un abanico amplio. La clave era asociar un estímulo que al principio era neutro, que al perro le daba igual, con la comida. Repetir, repetir. Y al final el estímulo solo, sin comida, provocaba la salivación. Él lo llamó reflejo condicional. Entendido. Y no se quedó ahí. También investigó otras cosas, ¿no? Como los temperamentos. Sí, se basó en las ideas clásicas de Hipócrates y Galeno sobre los temperamentos y exploró las propiedades del sistema nervioso, la fuerza, la movilidad, el equilibrio entre excitación e inhibición, cosas bastante complejas. Incluso algo llamado inhibición transmarginal. ¿Qué es eso exactamente? Es una idea interesante. Se refiere a cómo el sistema nervioso reacciona ante un estrés muy, muy fuerte, como si tuviera un límite, y al superarlo, la respuesta cambia drásticamente, o incluso se bloquea. Una especie de protección. Fascinante. Otro tema es su relación con el régimen soviético. Las fuentes dicen que al principio era muy crítico. Sí, bastante. Hay frases suyas muy directas, mostrando escepticismo sobre el comunismo. Llegó a decir que no sacrificaría ni la pata trasera de una rana por ese experimento social. Duro. Y parece que protestó por la persecución de intelectuales. Sí, escribió cartas a Stalin, a Molotov, denunciando la situación. Dijo sentir vergüenza por ser ruso en ese momento. Presentamos esto, claro, de forma imparcial, es lo que reflejan las fuentes. Entendido. Pero ¿cambió de opinión al final? He leído que hubo una moderación. Bueno, parece que sí. Hacia el final de su vida reconoció y elogió el apoyo que el gobierno soviético empezó a dar a la ciencia. Eso sí lo valoró. O sea, una relación compleja, con matices. Exacto. Incluso se mostró satisfecho con el borrador de la Constitución de 1936. Murió ese mismo año, de neumonía, con 86 años. Y una anécdota curiosa. Dicen que pidió que documentaran su propia muerte. Sí, quería que un estudiante registrara las circunstancias para dejar constancia de la experiencia subjetiva de morir. Hasta el final científico. Increíble. Entonces, resumiendo, Pavlov es mucho más que los perros. Nobel por la digestión, pionero del condicionamiento, explorador de la neurología y una figura en un momento histórico clave de Rusia. Sin duda. Y su influencia hoy es enorme. El condicionamiento clásico sigue siendo fundamental en psicología, en terapias conductuales. Piensa en cómo se tratan las fobias, por ejemplo. Claro, la desensibilización y todo eso. Exacto. Y ha llegado a la cultura popular, ¿no? Se menciona en libros como Un mundo feliz. Fue uno de los psicólogos más citados del siglo XX. Pues para terminar, una reflexión que me surge. ¿Hasta qué punto los métodos que eliges, como esos experimentos crónicos de Pavlov, no solo te permiten descubrir cosas, sino que también te marcan qué preguntas haces después? Es una gran pregunta. ¿La herramienta que usas limita o dirige lo que buscas? El cómo investigamos, quizá determina el qué descubrimos. Mirar a Pavlov nos enseña sobre fisiología, sobre aprendizaje y quizá también sobre cómo funciona la propia ciencia.